La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Nuevamente saludando con todo gusto a quienes se integran a la transmisión, con el mismo gusto de siempre, por supuesto, y pues aprovechando también para hacer las respectivas invitaciones a lo que son las invitaciones de siempre, que son, por ejemplo, al grupo Samadhi, que sesiona de manera presencial los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8 de la noche, en donde se dan temas de desarrollo humano con la intención precisamente de, como ya se ha dicho anteriormente, y concuerdo con ese punto de vista, con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas. Otra invitación, por supuesto, es a adquirir el material que se ha hecho de radiohumanismo, que se distribuye aquí en la Clínica Humanista, que es básicamente son los discos con temas como autoestima, inteligencia emocional, temas que de alguna forma también ya se han visto en las sesiones, sin embargo, con podría decirse un guión o algo ya más establecido o con bases ya más específicas. Y que se ha distribuido ya no solo en discos, CDs y DVDs, sino también a través de memorias USB, precisamente pues con la intención de actualizarnos, de innovar de una u otra forma. Por supuesto, también adquirí el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro en paz descanse Roberto Gutiérrez Valdés, y en donde están algunas de las crónicas del cómo fue el inicio de este movimiento aquí en México, y pues bueno, de primera fuente, por supuesto. Y por supuesto también hacerle la invitación a conocer las instalaciones de la clínica. Se han hecho sesiones, actualmente ya se hacían antes, pero la cuestión es que actualmente con esta situación de la pandemia, hubo un tiempo en el que se cerraron un poco por obvias razones. Sin embargo, ya ahorita viendo nuevas medidas de seguridad, sabiendo que de una u otra forma se pueden tomar ciertas medidas, cubrebocas, la distancia, etcétera. Obviamente la sanitización se hace antes y después de el llegar las personas, las familias aquí a la clínica, y se hacen sesiones familiares con la intención precisamente de integrar a la familia dentro de este proceso de recuperación. Comprendiendo así que no es un proceso que solamente le corresponda de forma única al paciente o al usuario, sino que así bien como se conoce que el alcoholismo, la drogadicción, que es lo que se atiende aquí en la clínica, Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, AC, pues busca integrar también a la familia en este modelo de tratamiento con buenos resultados, me atrevería a decirlo de esta forma, basado y también tomando en cuenta que cuando el compromiso está por parte de todas los que serían los roles involucrados, la probabilidad de éxito o el pronóstico aumenta en una medida considerable. Entonces, y las juntas estas las menciono porque se han permitido nuevamente abrirse al público en general, para que conozcan el modelo de tratamiento, para que también se rompan, no sé si estés de acuerdo, aquí me está acompañando Gil, ciertas creencias con respecto a los modelos de tratamiento. Generalmente quienes llegan a la clínica llegan con esa referencia de los anexos y pues con la forma que algunos llegan a tener. Entonces la intención también es romper con ese tipo de modelos que si de alguna forma, yo de forma personal me atrevería a decirlo así, le han funcionado a algunas personas. La realidad es que también es cuestión de, insisto, desde un punto de vista personal, ir modificando la forma de atender esta situación. No solamente en algunos grupos, desafortunadamente se tiene como una idea de que el alcohólico, por ser alcohólico o drogadicto, ha de tratársele peor que basura, y no exagero con esta expresión. Desafortunadamente hay grupos en donde sí se manejan con esta línea, y bueno, pues al final
insisto, aunque pudiese haber personas a las que les pudiera resultar de alguna u otra forma benéfico porque sí se para el consumo, realmente no llevan una conciencia con respecto a la enfermedad y por consiguiente la reincidencia no solamente en consumo sino también en conductas se repite y se repite, y creo que es parte de lo que se puede abordar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, ya la mayoría o algunos me conocen, y aquí tras bambalinas está mi compañero amigo Gil, así a secas. Con gusto, la verdad que disfruto. La sesión pasada también, disfruto todas las sesiones, pero la sesión pasada me la pasé también interesante. Es como esos programas en donde las risas están tras bambalinas y pues dan ambiente, ¿no? Y pues bueno, al final me tomo mucho de la referencia que Roberto, Alejandro, en su momento Roberto te daban en alguna ocasión con respecto a que la recuperación ha de ser seria, sin embargo no necesariamente solemne. Entonces, darle su seriedad, por supuesto, a lo que lo amerita. Sin embargo, tampoco hacerlo de una forma tan rígida. Creo que, y en lo que respecta a la formación o la forma en la que se puede recibir de una mejor manera el conocimiento, es a través de oxigenar el cerebro, y qué mejor que con la risa. Entonces, pues es parte del show. Y bueno, esas son las invitaciones, insisto, las invitaciones de regla. Y por continuar con parte de lo que se comentaba en la sesión anterior, con respecto a, pues más que nada lo que es el tema de los límites, a cómo se ha venido abordando con esta perspectiva, por supuesto, profesional, sin embargo también tomándolo en cuenta desde una perspectiva también personal, en el sentido desde lo que se podría interpretar como el cómo poder obtener una mayor funcionalidad dentro de lo que son este aspecto de los límites. Y todavía creo que fue la sesión pasada cuando se tomaba de referencia lo que en algún momento, y quiero empezar con eso, lo que en algún momento comentaba Alejandro respecto a la atención que debería o sería conveniente hubiera en la cuestión de límites. Por ejemplo, ponía de referencia la cuerda de la guitarra, que a grandes rasgos una cuerda demasiado tensa puede llegar a romperse, y una cuerda demasiado holgada puede llegar a no emitir el resultado deseado, por decirlo de una forma. Y al final, no sé si estén de acuerdo quienes están integrándose a las sesiones, a quienes les mando un fuerte abrazo, saludo, y a quienes agradezco por supuesto la compañía, estén de acuerdo que al final la intención de las reglas y de los límites, o de los límites en este caso, es formar a quienes estamos guiando, si se pudiera decir de esta forma. Por ejemplo, hace algunas ocasiones, algunas sesiones, platicaba con los usuarios o pacientes aquí en la clínica con respecto a esta situación del rol de padre, del formador, del líder o del guía, y que al final una de las características que tiene por default o que se genera el líder, que hay distintos tipos de liderazgo, etcétera, pero ahorita el punto es precisamente el saber, el poder o encontrar la forma de poder instruir a sus seguidores, voy a decirlo de esta forma, y pues que de alguna u otra manera juego un rol de líder o de guía o de formador, directa e indirectamente en algunas ocasiones. Por ejemplo, yo como padre soy guía de mi hija, como padre de familia o como la cabeza de la familia, en algunas ocasiones también se juega este rol, como líder de un grupo, no es el caso excluido el de los líderes, valga la expresión, de los grupos, en el trabajo, en la escuela, en determinados grupos, por ejemplo, entre los amigos, hay quien tiene más, hay quien se le da el que lo sigan, tiene chispa, por decirlo de algún modo, para eso, pero eso también, cierto, implica una gran responsabilidad. Decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y estoy totalmente de acuerdo. Y pese a que se decía en un contexto, pues vaya, de superhéroes y todo este rollo, creo que tiene mucho fondo esa frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya fuera del coto, de la risa. Comprender, más que entender, la responsabilidad que como líder se puede llegar a tener, creo que es de suma importancia, porque al final va a haber quien replique lo que yo estoy actuando, va a haber quien replique lo que yo estoy de alguna forma, pues sí, actuando, haciendo, y llevando a cabo en el transcurso de
mis actividades o de mis acciones. No es raro, más bien no es nuevo, esto lo comentábamos en algunas ocasiones también ya pasadas, se ha dicho mucho también aquí en el Samadhi, en la clínica, cuando queremos, o cuando quiero, voy a responsabilizar de esta cuestión, cuando quiero predicar con la palabra más que con el ejemplo, generalmente se pierde esta cuestión que ya veníamos comentando también con respecto a la imagen, con respecto a la credibilidad, que como líder es importante mantener, o considero importante mantener, pues quizá no perfecta, pero por lo menos sí de alguna forma, pues llevar a cabo de la forma más coherente posible. Entonces, lo mencionamos así, cuando el líder, no sé por qué me estoy metiendo tanto con el líder ahorita, creo que porque tenía la referencia de, cuando el líder pretende acarrear, por decirlo de esta forma, a quienes le siguen, a través de lo que dice, a través de buenas palabras o buenos speech, diálogos, como se le quiera decir, podrá ser un líder que inspira, pero si no lleva a cabo una congruencia, una impecabilidad, podría decirlo, con respecto a quién es, muchas de las cosas que construya, así mismo, así como se construyen, así de fácil me atrevo a decir, pueden caer. Y como padre no es la excepción. Pongo esta cuestión del líder, del guía, del maestro, del formador, porque al final, para poder ejecutar el rol de líder, de formador, creo que sí es importante tomar en cuenta en qué momento voy a poner los límites, o de qué forma pretendo poner los límites, y de qué forma pretendo hablar también, por supuesto, de reglas. Partiendo de esta base, quiero comentar, por ejemplo, algo que se presenta a veces de forma constante, si pudiera decirlo así, en los internamientos. Algunos familiares, con todo el respeto a lo que se merecen, por supuesto, pareciera que pretenden tomar un proceso de internamiento como un aspecto de castigo, no tanto como una consecuencia de los resultados de la persona que la persona tiene, sino como un castigo directo hacia quien es. Quiero ser específico con esto porque creo que mucho de esto radica precisamente también en el que el niño, o que cuando una persona es infante, se empieza a percibir como el que tiene el error, o el que es el error, y muchas de estas ocasiones pues radica o impacta directamente en la autoestima de la persona. Aquí quiero decir que de alguna forma, si un límite o una regla no es explicado para quien se le está, o en el entorno en el que se está imponiendo, o que se está pretendiendo hacer que se respete, puede llegar a resultar un aspecto que se puede confundir con la tiranía, con el autoritarismo. Esta cuestión lo poníamos, creo que en la sesión pasada, esta diferencia entre el que es autoridad y es el que es autoritario. El que tiene autoridad no necesita no necesita dar gritos, no necesita dar no necesita expresar agresividad para que se hagan respetar las indicaciones o las reglas que se imponen o que se proponen. Pudiera decirlo de forma un tanto simple, basta con dar una explicación razonable del por qué se está imponiendo, pretendiendo, no imponiendo, sino se está proponiendo determinada regla o determinado límite. Creo que a diferencia de lo que es el que es autoritario, constantemente tiene que reforzarlo su regla o su límite de la mano de un grito, de la mano de un golpe, de la mano de un enojo, de un castigo, por supuesto. Hay quien creció, y bueno, creo que sí me podía integrar un poco en esta referencia. Habemos quienes crecimos con la idea o la creencia de que los castigos educan, de que los castigos forman, de que los castigos en la persona pueden indicarle por dónde ir. Creo que aterrizándolo, viéndolo un poco más a detalle, creo que a la persona un castigo le puede hacer saber cuál es la consecuencia, pero en tanto él no comprenda cuál fue la causa del cómo llegó a determinada consecuencia, la va a repetir una y otra vez. Está comprendiendo o está observando, por ejemplo, que, no sé, ¿cuál podría ser una referencia? El mentir, por ejemplo. Ya no voy a poner el tiempo para que ahorita llegue tranquilo y no se esté presionando. El mentir,
O no, las groserías, creo que son mejor referencia. Yo llegué a escuchar, a mí no me lo llegaron a hacer, esa es la realidad. Pero yo llegué a escuchar a personas que decían que cuando dijeron una grosería frente a sus padres o frente a una figura de autoridad, como lo decían, les amenazaban o les lavaban la boca con jabón. De verdad, digo, quienes tienen esas historias o quienes las han contado, ahorita como lo acabas de hacer, se ríen ahorita, ¿no? Pero en su momento pues era totalmente viéndolo ya más de una forma más técnica, pues era una respuesta a esa acción que pues resultaba desagradable, resultaba aversiva. Y entonces podría parecer que la persona entendió que si decía groserías siempre se le iba a lavar la boca, o por lo menos que ese podría ser una consecuencia. Sin embargo, cuando deja de estar quien le lava la boca, se da vuelo. ¿Qué quiero decir con esta cuestión? Podría parecer que quedó una lección aprendida con respecto a, por ejemplo, al no decir groserías, pero si deja de estar quien sanciona, quien castiga o quien reprime esa conducta, esa conducta va a seguir estando, va a seguir manifestándose una y otra vez, porque no se le está explicando, en este caso, por ejemplo, al niño, por qué decir groserías no es funcional, o por qué, es que no quiero decirlo como que está bien o está mal, creo que la parte moral no ayuda mucho en ese sentido, sino porque es inapropiado, por decirlo de un modo. Cuando se le explica de forma detenida qué es el rol que juega la autoridad, da una explicación, da muchas veces, da certidumbre, más que explicaciones, con las explicaciones lo que realmente proporciona es certidumbre. Y en el momento en el que la persona, en este caso, insisto, el niño, pretende retomar determinada conducta que sabe que le fue explicada, no es conveniente llevar a cabo, no se trae a la memoria o hacia a la memoria el castigo que fue impuesto, sino más bien la explicación del por qué esa conducta no es apropiada. Y podrá sonar quizá un poco simplón, si me pudiera, me atrevería a decirlo de esta forma, pero creo que tiene mucho fondo, porque al final quien es formado a través del castigo, a través del regaño, a través de la represión, y no solamente en el aspecto de conductas, sino también de emociones, a quien se le forma o se le educa con, por ejemplo, creencias como llorar no debes llorar, en el caso de los varones, también de algunas mujeres, por supuesto, llorando no solucionas nada y demás. Se pretende corregir cierta conducta, pero insisto, no se está dando una explicación acertada o por lo menos apropiada para lo que el infante podría requerir. Y esto lo tocamos en la ocasión del tema pasado, precisamente, cuando hablábamos de las 6 necesidades para generar una sana autoestima. Hablábamos de que para el niño es necesario darle una explicación acorde a su edad, acorde a su nivel de desarrollo, acorde a su individualidad y acorde a sus necesidades, por supuesto. No le puedo explicar, o no es conveniente que le explique de la misma forma cómo nacen los bebés a un niño de 6 años que a un joven de 18. No es explicarle de la misma forma a una mujercita, a una niña, cuando está por entrar a la regla, que a una mujer que ya está, iba a decir de una forma muy poco cortés, que ya está inclusive hasta teniendo sus relaciones sexuales. O sea, son contextos totalmente diferentes, y en el caso de las reglas y los límites no es la excepción. Creo que mucho va de la mano del poder, antes de querer explicarle al otro cómo o por qué o para qué son las cosas como son. Creo que es importante primero poder saber o asegurarme a mí que yo comprendo para qué son así las cosas. Hace poco, creo que fue el sábado, platicaba un poco respecto a esto precisamente, y veía también algunos, pues algo de información al respecto, con por qué los padres, específicamente los padres, reaccionan, algunos con ira, algunos con agresiones, con golpes, con gritos, etcétera, etcétera, para cuando quieren o pretenden darle a entender de alguna forma al niño para qué se hace lo que se hace. Visto desde una perspectiva más específica, pongo de referencia el miedo, la emoción del miedo, que como ya sabemos, la gran mayoría es una emoción básica, que a lo que motiva es a la supervivencia, si pudiera decirse de esta forma. ¿Qué quiere decir? El miedo no es inherentemente malo, tiene una funcionalidad, por supuesto, y la mayoría de las veces es precisamente esa, mantenerme vivo o mantenerme a salvo.
Pongo de referencia mucho el ejemplo de los ratoncitos cuando se les está persiguiendo, no lo hagan, cuando se les está persiguiendo, el ratón corre por miedo y es una de las reacciones básicas que promueve precisamente el miedo: correr, atacar, huir o atacar o defenderse. Y entonces el ratón en primera instancia, cuando percibe el miedo, empieza a correr procurando o intentando preservar su supervivencia. Sin embargo, llega un momento en el que se le mantiene acorralado y entonces el ratón por inercia también, o como reacciona al miedo que está sintiendo, da el salto para defenderse. Viéndolo racionalmente, me atrevería a decir que el ratón observa la diferencia de tamaños, observa la diferencia, observa la desventaja que hay en muchos sentidos. Sin embargo, pues con todo y todo le echa ganas, ¿no? Sí, le echa ganas, ¿no? Y se defiende, o por lo menos eso pretende. Creo que en el momento en el que algunos como padres intentamos o pretendemos formar a nuestros hijos, cuando hay miedo, o cuando el miedo es lo que domina a la persona que está tratando de transmitir un mensaje, creo que el mensaje puede ser transmitido de forma errónea. Y creo que es un punto de vista personal. Creo que de ese miedo a veces parte lo que es la inseguridad, que después se ve exteriorizada o expresada con el golpe, con el grito. ¿Qué quiere decir? En términos básicos o simples, que el que grita para educar es porque es incompetente para explicar. Perdón por la forma en la que lo comento, pero es una percepción al final. Dice Alejandro: quédense con lo que les sirva, con lo que no, deséchenlo o guárdenlo para después, ¿no? Creo que el que grita, ofende o golpea para educar es porque es incompetente para explicar. Creo que mucho de esas bases, o creo que la base de esta cuestión radica mucho en cuáles son los elementos que yo tengo para poder hacerle comprender al otro que lo que está haciendo es inapropiado. Por ejemplo, ¿puedo yo tener miedo? Mi hija pues, suele ser juguetona, ¿no? Como todos los niños sanos. Un niño sano, no lo hago con esa intención, sino, ya lo he comentado también anteriormente, un niño sano es aquel que corre, que juega, que ríe, que salta. Ese niño, y sin etiquetarlo, sin pretender estigmatizar a nadie, pero creo que una forma de percibir la sanidad de un infante, por lo menos de un infante, solamente un parámetro, no es una regla, porque tiene que ver su personalidad, su temperamento, etcétera, otros factores, es el que se mantenga jugando. Y a lo que iba con el ejemplo, buenas noches, tardes, que diga señor Barba, señor César, licenciado César. Preséntate antes de que siga, porque ya sabes que soy como hilo de media, ¿no? Me tiendo y yo no paro. ¿Ya viste cómo saca su resentimiento? Okay. Preséntate, César, qué bueno que estás aquí, qué bueno que ya llegaste. Un poquito tarde, pero seguro. No. Parte del show. Sí, muchas gracias, Charlie. Buenas tardes a todos, mi nombre es César Aguilar y pues otra vez aquí. Nuevamente, dándote las gracias, Charlie, por el tiempo, el espacio en Wild Hill. ¿Estás? Y pues dando un punto de vista, como siempre digo, ¿no? Sí, para ver pues en qué, si podemos aportar con algo. Y una disculpa, pero pues a veces el trabajo me impide llegar un poquito más temprano, pero voy a mejorar eso, lo prometo. Entonces, como que me engañas, yo como que te creo, ¿no? No, pues se entiende, digo, se ha dicho también en otras transmisiones, se trata de adecuar las sesiones para la funcionalidad de todos, no nada más nuestra, por supuesto, sino también para quienes se integran, que puedan estar en casa para cuando esto se transmite, entendiendo que también hay quien por sus actividades nos escucha desde el trabajo, con los hijos. No hay problema, desde donde quieran, como quieran, pero entren a las transmisiones, compartan sobre todo, ¿no? También para hacer esto, por supuesto, ayuda, y para hacer que esto le pueda ser de utilidad a quien lo requiera. Entonces, pues bueno, gracias por llegar nuevamente y pues que llegaste con bien. Regresando al ejemplo que estaba poniendo, del cual se me fue
un poco. Del niño, sí, niño que juega sano, bla, bla, bla. Mi hija suele estar de repente cuando vamos al parque, por ejemplo, jugando entre los columpios, en los árboles. De repente no tanto en los árboles, pues no le agrada mucho esa situación, pero bueno, el punto está en que yo podría, por ejemplo, percibir a mi hija cuando está jugando en el juego, ¿vale? Y que probablemente esté de alguna forma exponiéndose a un peligro, por ejemplo, caerse. Que creo que también hay que diferenciar entre los peligros que son parte del juego o del mismo contexto a los que están dentro de mi cabeza, que es ahí aparte donde quiero llegar, a esta cuestión de... yo le puedo dar una explicación del por qué debería o sería lo conveniente que se subiera con cuidado a un árbol, a una resbaladilla, lo que sea. Podría explicarle por conveniencia de ella que sería ideal que subiera con cuidado. Hasta ahí llega la parte de la sugerencia de otra forma. Por supuesto, esto no se trata de deslindarme, de decir, ay, que juegue y yo me voy o me quedo en el celular, ¿no? Ahí pendejeando en el Facebook o en cualquier otra cosa. Por supuesto, la superviso y algo que también es importante, no sé si estés de acuerdo, tocar con respecto a los límites o las reglas, el supervisar o el darle un seguimiento a que se estén llevando a cabo o a que se estén respetando, si pudiera ser esa la palabra. Entonces yo le doy esa sugerencia a mi hija, me quedo supervisando, por supuesto, y pues yo pretendo que la regla o el límite o la observación que le estoy haciendo, ya como lo quieran ver, como lo quieran llamar, es con la intención de evitar, y es precisamente parte de lo que hace rato estaba viendo en la pantalla, que es preguntarme cuál es la intención de que yo ponga un límite, que tiene que estar relacionado con lo que comentaba hace rato, con respecto a que algunas familias traen a sus familiares, los dejan en la clínica y parecieran que quieren que se vea esto como un castigo, ni siquiera como una consecuencia. Y es aquí cuando, por lo menos de forma personal, me llega la intriga o la cuestión, me llega la pregunta, vaya, de cuál es la intención de que yo esté poniendo determinado límite. Si la respuesta porque hay dos opciones posibles, hay más, ¿no? Pero para hacerlo simple, prevenir o corregir. Vamos a hacer una encuesta, vamos a dar unos 5 minutos para que contesten desde sus casas. ¿Es corregir o prevenir? Creo que si el límite se pone, ¿o qué opinas tú? ¿Ya te puse en jaque? Mejor regresemos a los comentarios. Es que bueno, sí, yo lo tomo como prevención, tal cual. Uh-huh. Porque corregir, tú lo mencionaste, te venía escuchando. Qué bueno. Lo vas a hacer como forma de amenaza, como castigo. Y pues la verdad no va a quedar un aprendizaje como tal. Uh-huh. O sí queda, pero en base al castigo. O sea, como consecuencia, no como aprendizaje. Yo siento por esta cuestión que más bien es preventivo en vez de correctivo. Así es. Sí, y es que creo que ahí es mucho donde va la cuestión de los límites. Los límites no son amenazas, no se trata de amenazar al otro con que si dices una grosería, te voy a partir tu madre. Perdón, pero eso no es un límite, eso es una amenaza de donde le busques, ¿no? Y es hasta como lo que decíamos con respecto al castigo, o sea, lo estás llenando de miedo y va a funcionar en tanto tú estés para supervisar, de alguna forma se podría decir así, que eso se lleve a cabo. ¿Sí? Que si lo hace... hasta que pierda el miedo. Es que eso es lo que pasa, llega un momento donde el miedo se rompe. No sé si de algún modo, y así en general, has escuchado esos casos en donde, por ejemplo, 2 hermanos y uno mayor, por supuesto, o bueno, puede entenderse que uno es mayor, tiene la tendencia a ser abusivo, a castrarlo, a pegarle, a hacerle bullying en general, y que eso funciona, y eso el menor lo permite porque de alguna forma dice, pues es que es más grande, es que es más fuerte, lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que de ahí, digo, a lo mejor un punto de vista muy, muy personal, de ahí surge esta cuestión de la rueda de la fortuna, ¿no? A veces estás arriba, a veces abajo. Y entonces llega un momento en donde el hermano mayor se vuelve muy, muy mayor, y el hermano menor se vuelve el que ahora tiene más fuerza, el que tiene más, digamos, el que tiene la ventaja. Y entonces se vuelve esta cuestión de ¿cómo lo dicen? De víctima a victimario. Y entonces va a la vuelta.
Pero ¿por qué me atrevo a darme la vuelta? Porque ya no te tengo miedo, porque ya crecí. Creo que de ahí viene, no del todo y no siempre, pero creo que de ahí parte, ¿cómo sería? ¿Parte una parte? De ahí surge una parte de lo que es la cuestión del resentimiento de los hijos hacia los padres en algunas situaciones. Decíamos que una figura de autoridad me da una explicación por respeto, y es que creo que ese es uno de los puntos por lo menos implícitos en la cuestión de los límites. El límite, te decíamos la vez pasada, te pongo un límite porque te amo, y me pongo un límite porque también me amo. Okay. Ese límite va con respeto, va con amor, va con empatía. Tampoco te voy a pedir que te pongas de cabeza o que hagas vaya algo que pudieras saber no estás apto para hacer. Apto en el sentido de, pues no sé... Cumplirlo como tal. Por eso esta cuestión de hacerlo acorde a las medidas, acorde al nivel de desarrollo, acorde a la edad, etc. Mucho de este resentimiento surge de los límites que no fueron límites, de las reglas que más que ser reglas parecía, más bien la casa lejos de parecer un hogar, parecía ¿cómo se le llama? Un mandato, cuando es el que está en el poder es como... ¿Estipulación? ¿Estipulación? No, más como pues un aspecto de querer gobernar por la fuerza. No sé si me explico. O sea, más esta cuestión de se van a hacer las cosas como yo las digo, porque yo lo digo, porque vives en mi casa, y porque mientras vivas, y hasta se les acaba el aire, ¿no? Y porque mientras vivas en mi casa, las cosas se van a hacer como yo diga. Pero ¿por qué no me explicas? ¿Por qué no me dices que no me puedo subir ahí porque es de riesgo para mí? ¿Por qué no me lo explicas con amor? Digo, no se trata de ocupar Ajá, de la dictadura, ajá. No se trata de querer ponerlo como, pues te chingaste, ¿no? Sino, a lo mejor sí te chingaste, pero no te lo voy a decir. Es que es cierto, o sea, digo, hasta cierto punto creo que también hay que clarificar que no porque yo ponga límites con amor, con respeto y con empatía, significa que si un límite no te parece a ti, no lo voy a poner. Porque algo de lo que se habla, creo que también por eso se acaba la cuestión del líder, es que el líder ha de tomar decisiones en contra de la opinión popular y ha de estar dispuesto a convivir con esa opinión en contra. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, en alguna ocasión yo lo ponía aquí en el grupo como un ejemplo nada más. Les decía a ellos, ¿qué pensarían o qué es lo primero que les viene a la mente si yo les digo, no les voy a dar un cigarro y que me pregunten por qué y que les diga, pues porque yo lo digo? Y todos decían, no, pues que eres un bla, bla, bla. Y empezaron a sacar lo mejor de sí, ¿no? Cada quien dio sus mejores participaciones. Ahí sí participaron todos los cabrones, ¿sí? Y decía, estoy totalmente de acuerdo, hasta yo me pondría al brinco, ¿no? Y les decía, ¿y qué pasaría si yo les explicara, aunque no estuvieran de acuerdo, más bien que yo les explicara por qué no les voy a dar un cigarro? Y las personas que estaban inconformes eran menos. Seguía habiendo inconformes, pero disminuyó el número. Y la cuestión es que parte de eso es precisamente la cuestión de, ahora la pregunta viene para mí, y lo comentabas tú también en la sesión pasada, ahora ¿qué tanto aguanto yo la opinión en contra? ¿Se me explico? Porque entonces tengo 3 hijos, 4 hijos, o 2 hijos, o uno, aunque sea, porque hay quien sí se va así, ¿no? Dice, es que ya no puse un límite porque mi hijo se enojó. Traducción, no supiste lidiar con la opinión en contra. Ni poner, ¿no? Hasta cierto punto poner el límite. Hace poco, no tiene mucho, hablé con una madre que decía, es que yo no le puedo poner límites a mi hijo. Y no es payasada, yo pensé, o por lo menos lo primero que me vino a la mente, me dijo que ella vivía solo con su hijo, que su papá se había ido y todo ese rollo, ¿no? Y me dijo que no le podía poner límites a su hijo. Y dije, pues cabrón ha de tener 15, 16, o sea, ya no vi el niño, dije, pues a lo mejor está más grande, ¿no? Pero le pregunté qué edad tiene su hijo. Me dice, 42. Y dije, a ver, espérenme, ¿qué parte? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? De ahí esta cuestión de si es para prevenir o para corregir. Porque al final decía, yo no le puedo poner límites porque se enoja. Y porque si no le doy lo que quiere, de todos modos me lo quita. Y aquí se ha dicho en muchas ocasiones en la clínica, si tu hijo, en general, si tu hijo ya no le funciona, y esto ya es como una consecuencia, no como un límite, sino como consecuencia, ya no te funciona el decirle a tu hijo que no, darle algo, porque si no te lo quita, ¿cuáles son los elementos? Y eso lo vimos la vez pasada. ¿Cuáles son las herramientas que tienes a tu alcance? Por ejemplo, y podrá sonar muy dramático esta cuestión, pues la policía, ¿no?
No, y es que es en serio, o sea, pues es que, ¿qué está haciendo? Te está robando, pues sí. Y llega la parte codependiente o parte que se confunde con el amor de, es que ¿cómo le voy a hacer eso a mi hijo? Y la respuesta sería, pues es que a él le vale madre que tú seas su papá o su mamá. Porque si no lo vas a hacer tú en ese momento, va a llegar la gente que sí lo va a hacer. Exactamente, y no se va a tentar el corazón. Porque si ahorita tú le estás poniendo esa consecuencia, o más bien él está viendo como consecuencia de sus acciones que se va a topar con pared, pues todavía contigo podrá ser un poco más, más amoroso, si lo quieres ver así. Pero va a haber quien no tenga compasión, y no es secreto, y tampoco desafortunadamente lo puedo decir así. Ya son más las colonias que veo con esos carteles que dice, si te agarramos te linchamos, ¿no? Digo, México, mi bello México. Viva México. Y la otra vez ya es viejo este video donde dicen son un grupo de mujeres que dicen, mi hermano no le hizo daño a nadie, no sé si lo han visto. Y que les dicen, podrá ser ratero, podrá ser asesino, pero nunca le ha hecho daño a nadie. Yo me quedo así, y de verdad creo que lo creen. De verdad, o sea, no dudo que lo crean, que lo estén diciendo a lo mejor desde la ignorancia, a lo mejor desde la inconsciencia, pero no dudo que sea verdad lo que están diciendo, o sea, de que creen que es verdad, porque por supuesto no lo es. Y creo que muchas veces este querer protegerlo termina siendo un sabotaje, no es un sabotaje para la persona que yo más amo. Si en el intento de no poner límites yo pretendo estarle dando una lección de cuánto lo amo, perdón, creo que lo que se está haciendo es la respuesta opuesta. ¿Por qué menciono esta cuestión de los carteles? Porque al final, si tú no le das un manazo, y ojo, yo lo he dicho abiertamente, no estoy a favor de la violencia en ningún sentido. Por ponerlo de referencia, si yo no le pongo un manazo en un tiempo adecuado, que podría decir en el momento en el que lo estoy viendo que toma algo que no es suyo, eso se va a hacer costumbre. No es etiquetarlo, no es encasillarlo, ni mucho menos dejarlo en esa etiqueta, pero sí es que si no hay una consecuencia por una conducta que está siendo disfuncional, en algún momento la va a haber. Y ahorita un manazo podría ser eso. Después, no, la pinche linchada. Por eso pongo la referencia, la parte de la... Sí, la vida se va a encargar de ponerlo en su lugar. Y de eso, por lo menos creo que en ese sentido puedo hablar de forma personal. Muchas veces, por algunas cuestiones en las que no se me fue o explicado o puesto el límite, no estoy emitiendo un juicio, y ojo, también quiero hacer énfasis en ello. Algunas veces pensé que la vida no me iba a traer consecuencias. Más bien, que las cosas que hacía en la vida no me iban a traer consecuencias. Y de repente me topé con la señora realidad, y que me dice, ¿cómo crees que no? Se me explicó, ¿cómo crees que no va a haber consecuencias? Decía en alguna corrección que era Roberto, tú no puedes ir por la vida escupiéndole a las personas y esperar que te amen. Y digo, escuchándolo desde esa perspectiva, pues es totalmente cierto. Hay personas que, en algún momento he sido una persona que va por la vida actuando sin conciencia o actuando por actuar, y a veces pretendiendo que no haya consecuencias de lo que estoy haciendo, y al final el que termina pagando por eso soy yo. Creo que cuando se habla de límites y se habla de prevención, creo que cuando se habla de límites se habla de prevención, y no solamente me refiero al aspecto de adicciones, me refiero por supuesto también a esta situación en donde pues la persona se va centrando más en su realidad. Regresando al mismo punto, creo que te puedo poner un límite porque no quiero ver cómo la vida te lastima. No quiero ver cómo la vida te trae azotes o a golpes o a consecuencias desagradables porque yo no te supe decir que no a algo. No sé si estás de acuerdo. Sí. De hecho, comparto el punto de vista que tienes. Y pues, aunque mucha gente, tú lo mencionabas, ve como amenaza el poner un límite, yo siento que es pues algo de lo más sano que puede existir durante el transcurso de la vida. Que sea tus padres, una figura de autoridad como tal, porque yo te lo mencionaba la vez pasada, yo en un inicio cuando me ponían límites lo veía como amenaza, o lo veía desde la parte de decir pues no me quieren, o tratar de llenar culpas para salvar de ese límite, y no lo veía de la otra parte de decir bueno, me están diciendo hasta dónde sí puedo hacerlo, o qué puedo hacer sin dañar la integridad de nadie en absoluto, ni mi misma integridad en ese caso.
Y muchas veces digo, bueno, es que esta persona me está poniendo un límite porque no me soporta, por envidia, por X o Y. Cuando de verdad... guapo. Puede ser. Ok. Pero en realidad, pues te está dando a entender o enseñando hasta dónde puedes pasar, hasta dónde él puede, ¿cómo se diría? Transgredirte o Transgredir, ajá. ajá. Y hasta dónde yo mismo cuando lo pongo soy capaz de llevar a cabo la acción que pienso realizar como tal. Ahí lo veo como cuando pones un límite, 3 aspectos. Hasta dónde puedo llegar, hasta dónde pueden llegar hacia ¿Y mí, nosotros? Ajá. y hasta dónde yo soy capaz de soportarlo como tal. Hasta donde funciona. Ujú. Sí. Como tal, hasta dónde es funcional llegar para que sí en verdad sea un límite y no una Una cuestión de autoritarismo. así es. Ahorita, mientras te escuchaba, por supuesto, me venía así visualmente, por ejemplo, un lado de una cerca, o más bien, digamos un jardín, un límite hecho con un, ¿cómo se llaman? Arbustos, y del otro lado espinas. Lo visualicé de esta forma, desde este mismo punto en el que lo comentabas, con respecto, y me parece una forma excelente de sintetizarlo, para saber hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puede llegar el otro, y hasta qué punto es funcional poner ese límite. Esta cuestión de qué pasa si yo le echo ganas para ya no. Vaya, me voy corriendo con todas las intenciones de transgredir esa barrera sin saber que del otro lado está un muro de espinas. Pues me voy a dar un madrazo que en ese sentido yo lo podría como realidad. ¿A qué quiero llegar? Si quien me pone esa barda o ese límite como arbusto me explica que si paso de eso me puedo topar con un otro arbusto de espinas, no sé cómo se les llame, pues la voy a pensar. De hecho, en algún momento creo que lo platicábamos así, con respecto a las decisiones que he tomado en mi vida y con respecto a no juzgarlas como algo, verlas como totalmente algo fatal. Porque al final lo que decidí, sin justificarlo también por supuesto, lo que decidí lo hice partiendo de la base de creer que iba a ser lo mejor que podía hacer en ese momento. Entonces, en ese sentido... Digo, nadie toma una decisión para chingarse. Sería una estupidez decirlo de esa forma, ¿no? Pero al final, te perdono. Pero creo que va, creo que va, de si se me, yo lo comentaba así, si a mí de alguna forma, y no para conmiserarme ni mucho menos, por favor que no se malentienda, porque ya lo comenté una vez hace tiempo y dije, no, es que tú te estás justificando, no, ya no puedo justificar algunas de las acciones o la gran mayoría de las cosas que hice. Entonces decía, si yo hubiese tenido quizá un poco más de conciencia, por supuesto, sobre, por ejemplo, lo que eran las sustancias, por lo menos lo hubiera pensado más. No garantizo que no lo hubiera hecho porque también era retante, porque también era, no creo que a mí me pase, ¿no? Soberbio, ¿no? Soberbio, por supuesto, pero lo hubiera pensado. Y creo que con respecto a las reglas, insisto, a mí en una ocasión, y con todo el cariño a mi madre, que creo que anda por ahí, me decía, algo así como lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando tengas tu casa, haces tus reglas, y bla, bla, bla. Y entonces yo se la compré, o sea, dije, pues sí, tiene razón, ¿no? Cuando yo hago mi casa, yo hago lo que yo quiera. Y entonces tuve en una ocasión la oportunidad de independizarme de la casa de mis padres, 6 mesesotes, gran avance, gran enseñanza. No, sí me enseñó bastante, aunque pudiese parecer chiste, porque cuando llegué a casa, más bien al departamento en el que vivía, pues le tomé la palabra de mi mamá y lo comentaba así. En casa de mi madre yo no podía fumar. Voy a hacerlo sutil para tampoco agredir a nada. En la casa de mi madre yo no fumaba, por respeto a la casa de mi madre, pues porque me lo decía, ¿no? Mi casa, mis reglas. Y quisiera decir que para cuando tuve el departamento entendí por qué, pero no, me fui a la polaridad y fumé donde yo quería. ¿Se me explico? En la casa de mi madre, por ejemplo, el horario para dormirse era 1. En la casa donde yo vivía o en el departamento, pues simplemente no había horario para dormir, así como no había horario para comer, no había
había un descontrol total y creo que quiero llegar a ese punto. Parte de, no se me fue explicado, por lo menos o me hice güey, o no lo quise ver, o digo como lo que se pueda ver, no escuché por qué las reglas eran como eran. Y entonces cuando tuve la oportunidad de hacer mi espacio, mis cosas y demás, pues no le encontré un sentido a regresar a esas reglas, porque yo lo sentía, como tú decías, como un castigo, como un aspecto de represión. Es más, y creo que mucho va del cómo se le explica o cómo se le da a entender a la persona la consecuencia. Por ejemplo, algunos no sé si fue el caso de algunos de los que escuchan y de nosotros, que le decían, estás castigado, ponte a leer. ¿Sí me explico? Y dices, ¿quién sabe por qué tengo tanta hueva de leer? Pues porque lo asocias ¿a qué? Castigo. A castigo. Estás castigado, ponte a lavar los trastes. No sé por qué me da tanto, me siento, cada que me pongo a lavar los trastes siento así como que me hierve el interior. Pues porque lo asocias con que tu mamá te dijo que pues estás castigado, ¿no? Con que no puedes ser tu mamá, tu papá, quien sea. Entonces creo que mucho va de la asociación, del cómo yo lo interpreto o cómo se me fue inculcado, y que al final esa es labor personal en la que yo desasocio o quito la referencia del con qué estoy asociando determinada consecuencia. Leer, sabemos, o quiero creer que sabemos, no es un mal para la persona, pero es cómo se le asocia. Es el niño, vete a tu cuarto, no vas a comer. Y entonces hay personas, y yo las he visto, a veces muy de cerca, quienes cuando están enojados o cuando ellos creen que hacen algo malo, no comen. Se castigan. Y no lo digo así como magia, ¿no? Así como, oh, no, sino como, pues es que es la asociación. ¿Quién tiene por costumbre se pelea con alguien y entonces no voy a comer? Pues tu estómago no tiene la culpa, cabrón, no sé. No te salen las cosas, ¿no? Te castigas solito. Sí. Me voy sin comer. Me voy a ir a la cama sin cenar. Y dices, pues pendejo, pues es que aquí lo intentaron hacer en una ocasión, hubo un aniversario ya tiene rato, y ese día llegó una persona que llegó como reincidente. Y me decía, como suelen ser algunos reincidentes, porque no lo son todos, por supuesto, o sea, ya no voy a poner atención a las juntas. Y dije, está bien, tienes tu derecho. Me decía, no voy a hacer caso, ¿está bien? No voy a comer. Dije, está bien. Algunas veces esas personas creen que es el mismo entorno, o sea, creen que les va a funcionar igual. Y yo decía, está bien, no hay ningún problema. Pero sí llegó un momento en donde me tengo que decirlo de esta forma, o quiero decirlo de esta forma, me calenté, porque dijo, y te voy a hacer un desmadre aquí en la clínica. Y dije, a ver, ahí espérate, tú tienes derecho a estar enojado, yo no te traje, pero tienes derecho a estar enojado. Si te quieres castigar no comiendo, si te quieres castigar no participando, no integrándote, ese es asunto tuyo y se respeta. Pero no evita de hacer que tu enojo se lleve a otros espacios. Precisamente lo que tú decís ahorita con el límite. El límite es también para que yo no transgreda el espacio y la integridad de otros. Entonces, y bajó al aniversario. Ese día fue el aniversario, justo cuando llegó. Y entonces ese día trajeron mole, pollito, arrocito. Y pues todos, pues en lo que era nuestro, ¿no? Porque se había ganado esta persona y había decidido compartir con nosotros. Y todos estábamos en esa sana convivencia y este mamón se quedó en la esquina y así como castigado. O sea, nadie lo había castigado. Y le guardamos hasta su plato, o se le guardó su plato. Y venían conmigo y me decían, ¿qué le damos de comer? No, ahí está su plato, él sabe que ahí está, sabe que ese es su espacio, más bien sabe que eso le pertenece a él. Para no hacerlo largo, fue básicamente en que el berrinche se le acabó. Empezamos como a las 4, como por las 6 ya estaba comiendo. De alguna u otra forma, lo pongo de esta perspectiva, creo que fue claro el mensaje, aquí no va a ser como en tu casa. Y creo que es el mensaje muy referencia a lo que se decía hace rato, el mensaje que en algunas ocasiones manda la vida, si se pudiera decir así, en otros entornos. Que te aguanten en tu casa, en el trabajo no estamos obligados a ver tus jetotas, o a ver tus pinches desplantes que tiendes a hacer porque estás enojado, ¿no? Y entonces todos agachémonos porque el niño te está enojado. Entonces, no, o sea, el entorno no va a operar como para hacerte sentir bien todo el tiempo, porque de entrada para llegar a eso está muy cabrón, ni tú sabes cómo te sientes bien. Entonces tampoco vamos a poner el mundo a alfombrar, no te vamos a alfombrar el mundo, digo a la persona, no te, para que se sienta a gusto, para que funcione. Los límites, precisamente algo de lo que considero proporcionan a la persona cuando se le dan de forma
amorosa, respetuosa y empática es precisamente que comprenda hasta dónde puede transgredir a las demás personas o hasta dónde puede ser perjudicial para los otros, y que al final no termine, que no termine dándose un balazo en el pie. Por ejemplo, esta cuestión del berrinche de no voy a comer, pues por mí no comas, o sea, yo sí voy a comer, y hay familias que operan así, es que hijo, por favor no come, porque si no, no me puedo sentar. Y dices, pues siéntate, vieja. Señora, siéntese, ahora sí que siéntese, señora. Sí, pues es que no coma él, ¿por qué se va a castigar usted por lo que el otro se está haciendo a sí mismo? Para los padres, digo, en general padres, madres, para quien pretende poner un rol de autoridad, pues esa cuestión es como de, no diría básica porque tampoco pretendo ser ofensivo en ningún sentido, pero sí de poner un poco sobre la mesa la cuestión de ¿cuál es mi intención de poner este límite? Si es castigarlo, entonces ya no es un límite, es una consecuencia. Si esa consecuencia viene de la mano de la agresividad, no va a generar respeto, va a generar miedo. ¿Y qué va a pasar cuando el miedo se rompa? ¿Cómo decirlo? La tropa se me va a venir encima. Y entonces muchas veces es ir dando explicaciones, pues por respeto, no por otra cosa, porque el otro lo merece, porque el otro va a necesitar certidumbre, y si yo soy quien le está formando, la certidumbre sabemos que como padres, como varones padres, ofrecemos o aportamos esta cuestión de la fuerza yoica, que es la fuerza de la seguridad, la fuerza yoica es aspiración o don del llegar a ser, y eso mucho viene con lo que es la certidumbre. Entonces es parte, va junto con pegado, va acompañado, y de alguna forma creo que sí es importante hacérselo, comprenderlo yo, para poder explicárselo al otro. ¿No estés de acuerdo? Sí, completamente, Charlie. De hecho, ahorita mencionabas tú un punto importante. Mencioné varios. Bueno, pero uno que me llamó la atención, el que explicabas, cuando tú le das una respuesta amoroso, lo que vas a generar es confianza en la persona a la cual tú le estás poniendo el límite como tal. Y de esa misma forma va a generar una confianza en ti, va a elevar tu autoestima como tal, me va a elevar mi autoestima porque sé saber decir hasta aquí, o saber decir sí, o saber decir no, pero no a determinado momento ya con un enojo o cuando ya tengo culpa, porque creo que también esa parte es la que te impide hasta cierto punto poner un límite. Yo veo como algo que en determinado momento no me dejaba poner límites a ciertas personas y en ciertos lugares. Era mucho mi autoestima, que estaba muy Por los suelos. muy madreada, digámoslo así. Porque yo tenía la creencia de que al poner un límite como tal, pues era el que ya no me van a querer. Tenía un chingado miedo al rechazo que no podía con él, cuando era al contrario. Bueno, ahorita ya lo entiendo de distinta manera, cambié el paradigma, de decir, bueno, si pongo un límite, lo estoy respetando, lo quiero y por eso lo respeto, y viceversa, también de esa misma manera me estoy demostrando que me quiero y me respeto. Claro. Ya no tengo ese miedo al rechazo como tal. Muchas veces también me llegó a pasar la cuestión de no poner un límite por culpa. Y me pasaba, no tiene mucho, pero me pasaba hasta con mi hijo. Ayer. No tanto. No tanto. Pero tú conoces una parte de mi vida. Yo veo a mi hijo cada 15 días por cuestiones. Yo a veces no le ponía límites por una chingada culpa que me cargaba de decir, pues no estoy con él. Claro. No, Exacto. veo al 100% cuando quiere hablar conmigo, a veces no estoy por cuestión de trabajo. Claro. O por cuestión de que estoy haciendo otras cosas con tu pareja, X, Y. Entonces eso no me permitía la culpa, el poner un límite como tal. Y bueno, por consecuencia mi autoestima también se iba para abajo. Claro. Ya la verdad he trabajado mucho en esa parte, y como te lo mencioné en un principio,
ya logro ponerle muchos límites a mi hijo, porque Los necesarios. sí, digo, tampoco es así como... Muchos dicen. Los que deben de sí, ir, ¿no? Y claro, y acorde a su edad, como lo hemos mencionado en esta sesión en la pasada, acorde a su edad, ya con un poquito más de conciencia de mi parte, porque también muchas veces me pasaba, ¿no? El hecho de poner un límite, pero no con la, como tal, con lo que tiene en el presente, por decirlo así, no sé si me doy a explicar, sino me iba a César el niño y decía, pues ahorita es cuando, ¿no? Ajá. Poner este límite, pero con mi historial. Entonces ya no era conscientemente, sino ya era de la base de, pues ahora casi me voy a desquitar con el que me está haciendo esto, o sea, le voy a poner el límite para que vea qué se siente. Y pues los resultados no eran los que yo quería obtener, realmente era así como tú decías, o a veces doblaban los cuernos y era una autoridad más que un límite. O definitivamente, ¿no? Era así pinche motivo de pleito de a ver hasta dónde para. Claro. Y creo que esa parte que acabas de tocar, bueno, sigue el comentario completo. El por qué no estoy poniendo límites, creo que fue parte de lo que, no recuerdo exactamente, la verdad, para que miento. Si fue parte de lo que se comentó al final de la sesión pasada, porque si no estoy poniendo un límite, y esto es para quienes en algún momento se sienten o me siento para ya no pegarle a nadie. Esto es este es para cuando me sentía víctima. Si no estoy poniendo un límite, no es porque, no diría que es del todo pues lo voy a decir como es. No diría que es del todo por ser pendejo. Es más, diría que es en parte por lo opuesto. Alguna ventaja estoy obteniendo yo de no poner un límite. Podría decirse, por ejemplo, yo no pongo un límite porque el otro me vaya a dejar. Entonces mi ganancia, así de forma muy básica, es no quedarme solo. No quedarme solo. Es que yo no pongo un límite porque se vayan a enojar conmigo. Entonces, a grandes rasgos, la ventaja es agradarles. ¿Sí? Que quizá el costo a largo plazo puede ser alto, pero de una u otra forma estoy obteniendo una ventaja en el momento en el que no lo estoy poniendo. Y en ese sentido, la verdad es que me diste un pinche rocazo. Va a la vuelta. No, en el sentido de esa cuestión de como padres separados, creo que también es una cuestión muy importante hablar de ello, hablar al respecto. Porque yo he visto padres que por con tal de darle en la madre a la otra pareja, o más bien a la pareja, son capaces de romper el límite que la otra persona puso, aunque se sabe que es bueno para el hijo. ¿Se me explicó? Tu papá no te deja comer dulces. Hijo de su... No te preocupes, aquí traga todos los que quieras. Y dices, no es por ustedes, pendejos, es por el niño. Claro. ¿Se me explicó? Y creo que en ese sentido sí es necesario ser, por lo menos desde mi perspectiva, no sé qué opinan ustedes también, por supuesto. Sí es importante ser muy claro, porque, visto de una forma más burda, si pudiera verse así, saca tus puercas manos de... Si no estás apto para poner el límite o ponerte de acuerdo con tu pareja para ponerlo, saca tus puercas manos de allí. Y no como esta invitación pues ya no atiendes a tu hijo, no. Vete a terapia, atiéndete, arregla el conflicto con tu pareja, porque eso es de tu pareja contigo. Claro. ¿Se me explicó? El niño, la niña, los niños, los menores, ya tiraste. No tiene nada que ver. Ya no servía. Así yo las pongo. No tiene nada que ver. Los hijos en ese sentido es ponerse de acuerdo, no porque me caigas bien, sino porque si no los pleitos que nosotros traemos los vamos a pasar a las siguientes generaciones. ¿Y sabes cuándo va a acabar eso? Sí va a acabar, pero es que sí acaba. Pero hasta que alguien se arme de valor y diga yo no estoy de acuerdo con eso, y de eso pueden pasar muchas generaciones. ¿Se me explicó? O sea, de esta cuestión de los pleitos de mis padres me los enchalecaron a mí, porque con tal de chingarse entre ellos, y esto es un ejemplo, por supuesto, con tal de chingarse entre ellos, me quitaron los límites a mí que me deberían de haber puesto en el aspecto básico, no estoy diciendo, vaya, ¿no? Ponte un abrigo, y a veces, esto es un ejemplo de un primo de un amigo,
Uno llegaba y le ponía el suéter y el otro llegaba y se lo quitaba. Uno llegaba y le decía, sí, sal con tus amigos, y el otro llegaba y le decía, tienes que quedarte en casa. Uno llegaba y le decía, come lo que quieras, y el otro llegaba y le decía, come puras verduras. Y así muchos ejemplos, ¿eh? O sea, al final creo que sí sería importante, por lo menos en este pequeño, no se lo voy a decir como nicho, respecto a los límites cuando la relación está es separada, antes de poner un límite, ponte de acuerdo con el otro. Porque si no, esa discordancia, esa disonancia, esa división, le puede servir como arma al pequeño. Como arma que al final también lo va a atacar a él. O sea, al final es realmente sí ser suficientemente, no voy a hablar de madurez, voy a hablar de responsabilidad para que tus pleitos te hagas cargo tú de ellos, que no sean transferidos hacia las otras generaciones, porque nada tienen que ver con que tú no te hayas entendido con el otro o con la otra. ¿Se me explicó? Te agarras a hijazos, ¿no? Lo que han comentado aquí, como que te agarras a hijazos, pues sí. ¿Y aquí con quién te vas? ¿Con tu papá o conmigo? El que me dé el sí más rápido. Sí, ya ves que es eso así. Pues con el que no me diga que no las cosas, porque asumo que entonces el que me dice que sí a todo me ama. Claro. Y entonces me topo con personas en la vida que me dicen que no algo y entonces las alejo porque asumo que me están tratando mal. Claro. Y de ahí el víctima. Es que todos no me comprenden. No, lo que tú quieres es que todos te digan que sí a todo. Y perdón, pero eso es una estupidez. ¿Sí me explico? No, ni te conviene. Yo lo he comentado así. Y lo he escuchado también de esta forma. Si yo hiciera todo lo que pasa por mi cabeza, no. Sí, o sea, no estaría aquí haciendo lo que hago. Sería una realidad totalmente diferente. Es más, podría decirlo de esta forma. En algún momento lo intenté y no salió nada bien. Nada bien. Y creo que en parte esto es precisamente debido a lo que no fue dicho de una u otra forma. Y a lo que confronté con, ¿cómo decirlo? Pues chocando con pared. Con la realidad. Con la realidad. Entonces, digo, creo que tocaste un punto bastante de donde también se puede cortar, porque al final sería, ¿cómo me pongo de acuerdo con quien no soporto ni ver, no? Sí, porque también es válido. Es más, me duele todavía verlo o verla y no me puedo poner de acuerdo. Hiciste una expresión hace rato, baja los cuernos. Agacha tus pinches cuernos. A veces es, bueno, más que una metáfora, ¿no? Como hayan acabado las circunstancias o las cosas entre tú y tu pareja, ve más allá de ti, observa un poco más allá de ti y al final también te va a beneficiar de una u otra forma. Más funcional, ¿no? Opta por la funcionalidad, más que por la razón, opta por la funcionalidad. Y Roberto, te en paz descanse, es una pregunta con la que casi siempre me quedaba así como que en el astral, ¿no? Por no decir en la pendeja. Porque decía, ¿qué prefieres? ¿Sentirte bien? ¿Tener la razón o sentirte bien? Y yo decía, a ver, ¿por qué se han dado mis conflictos? Por puto terco. Perdón por cómo lo expreso. Pero vaya, por pinche necio. Porque siempre quería tener la razón, importándome poco si eso costaba hacer sentir mal a la otra persona o sentirme mal yo. Y eso también tiene que ver con límites. Es que yo siento que una de las causas por las cuales uno no pone límites o a veces no los acepta es por creer que la gente piensa igual que yo o tiene que pensar igual que yo. Por eso digo, ¿para qué le pongo un límite? Pues si yo creo en mi pinche cabecita, pienso que piensa igual que yo. La verdad, sí. Muchas veces eso me impide el poner un límite porque ¿para qué le explico? Si traigo la idea de que pues no va a entender. Ajá, que no va a entender o que está en la misma sintonía que yo y que no hay el por qué ponerle si así son las cosas. Pero eso es parte, tú lo dices, como el de mi pinche necedad o el querer saber que yo siempre tengo la razón o el que yo soy y el que estoy bien. Uh-huh. Eso realmente también yo siento que es un impedimento como tal, el cual te impide poner un límite en el momento indicado como tal. Claro. Sí. ¿Qué pensé que ibas a decir? Te vi muy inspirado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es todo un show, ¿no? Al final,
insisto, creo que todavía hay tela de donde cortar en esta parte y que al final quizá no lo abarquemos todo. La realidad es que, también otros puntos de vista retroalimentan mucho esta cuestión de los límites, porque no habría de ser, por lo menos mi punto de vista es, no habría de ser una visión cuadrada, sino más adaptada, no solo al entorno, a la persona, sino también a lo que yo busco, porque de verdad yo he visto personas poniéndose límites que terminan cayendo dentro de su propio límite, lamentándose por haberlo puesto, y es como, pues es que hubieras visto un poco más allá. Mencionábamos en un principio, cuando vayas a poner un límite, primero pregúntate si lo vas a aguantar. Si lo vas a aguantar, ¿no? Exactamente, porque si no te vas a dar una arrepentidota vas a quemar aparte un cartucho. Como lo decíamos. Sí, y es observarlo con detenimiento. ¿Te parece que pasemos a los comentarios? Dale. Dice Socorro Enríquez: hola Carlos, buenas tardes. Todavía no llegabas, pero estoy totalmente seguro que también era para ti. Muchísimas gracias, Socorro, gracias por el comentario. Dice Héctor Flores: hola Charlie, un cordial saludo desde Santana, California. Perdón Charlie, ayer no hubo sesión con Alex. No, tuvo un evento, pues un evento, voy a dejarlo así, porque un evento. Y se transmitió, o más bien no se transmitió, se subió un programa de un compartimiento de hace 2 años. De hecho fue el primer compartimiento no un compartimiento, una transmisión de codependencia, la primera sesión de codependencia que se tuvo después ya de un rato en Radio Humanismo. Estaba Robertote, en paz descanse, Roberto y su servidor. Ahí andaba como Mike Wazowski, ¿no? Mira, salí en la portada, ¿no? Ahí andaba yo. Entonces se cargó esa sesión. Si gustan la pueden ver tanto en Facebook como en el canal de YouTube, que es Radio Humanismo 4 y 5, ¿vale? Entonces gracias Héctor. Dice Sasa White: buenas tardes Charlie y Barbas, gracias por su valioso tiempo. Todavía no estabas, pero te tomo en cuenta. Entonces gracias. Dice Norma Rayón: mi señora madre: hola, buenas tardes hijo, lista para escuchar, son buenos sus temas que comparten y aprender de ello. Dios les bendiga, un fuerte abrazo a ti madre también, un fuerte abrazo y beso. Me da gusto saber que ahí andas también y pues te mando un fuerte abrazo y beso. Dios nos bendice mamá, te amo mucho. Dice Estela Vera: gracias. Estela Vera también dice: buenas noches Estela. Dice Janderi Jiménez: hola, buenas tardes, gracias por compartir. Gracias a ustedes y gracias también por compartirlo ustedes. Creo que es importante también resaltar esa cuestión porque apoya bastante a que el canal siga creciendo. Entonces se les agradece de verdad. Dice Mario de Ávila: excelente tema, gracias por compartir. Gracias a ti Mario. Ceci García dice: hola, totalmente prevenir sería lo ideal, por supuesto. Y eso es con tiempo. Con tiempo. Gracias Ceci. Andrés Gil dice: es una prevención para ser en parte empático y darle un aprendizaje, por supuesto, totalmente de acuerdo, es parte de lo que mencionábamos: empatía, amor y respeto hacia cuando se pone un límite. Dice Lucero García: hola Charles y Barbs, no Barbies. Dice: buenas tardes, estoy lista para aprender algo hoy. Es que no veo, también agarra la onda. Para aprender algo hoy, les agradezco mucho el tema y les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y abrazos y caritas con corazones. Gracias Lucero, gracias Luz por el comentario y pues aquí andamos. Dictadura, pues ella fue la que decía, ok, sí, batería. Y César Cortés dice: saludos Charlie y César, como siempre una sesión más de aprendizaje, la familia Tocino. Gracias a toda la familia Tocino por integrarse y pues por estar presente siempre. Gracias. Adriana García Hernández dice: buenas noches, saludos. Gracias Adriana por el comentario. Loli Pérez dice: ya llegó mi hijo. Ya le digo a mi hijo que no lo vea como castigo, que es ayuda. Ahora hay que hacerlo ver como tal. Porque sí, o sea, pues yo le puedo decir a mi hija, es más, está esa pinche frase que dice: te pego porque te quiero. Y dices: no manches, no, creo que no basta ya con... no me quieras tanto. Sí, bueno, ya para qué. Pero sí, no, es que yo me voy con hilo de media. Pero es o también es otra frase que dice: te pego, pero me duele más a mí. O, sí, y es que, pues sí, no creo. No, pues yo no te veo chillando, ¿no? No te veo tampoco con la sangre, la marca de la chancla, el cable, bla, 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 bla. Que sé que eso ya no se da en la actualidad.
¿no? Ya no pasa. Pero era parte de la coherencia, ¿no? Que comentábamos la sesión pasada, porque pues las palabras pues se las lleva el viento, ¿no? Pues es que es esta cuestión de no explicar un límite no es para no hacerlo ver como castigo, ¿eh? Creo que es importante resaltar esa parte. No te lo explico porque quiero que lo comprendas, te lo explico por respeto, porque lo mereces, por empatía. Creo que por eso están estos tres conceptos que nada más son una referencia: amor, empatía y respeto. Te lo explico porque te mereces una explicación, pero tampoco pretendas estar de acuerdo con el límite que te estoy poniendo. Por eso decíamos, ¿qué pasa cuando se pone un límite? Casi siempre, el 99.9999% de las ocasiones en las que se pone un límite, el otro se encabrona, el otro se entristece. Y es normal. Yo me lo digo a mí, no esperes explicarle a otro Charlie el límite con la intención de que lo comprenda, porque no va a ser así, por lo menos no la mayoría de las ocasiones. La intención de explicarlo es por respeto, no para endulzarlo, porque entonces pues se ve la culpa a veces en eso, ¿no? Sí. Yo he visto a familias que dicen, es que es por tu bien, es por tu bien. Pues sí, ya, así déjalo, o sea, no lo expliques más, es por tu bien, tú lo sabes, él lo sabe, ahí que quede, porque si no, hasta parece que le estás pidiendo perdón. Digo, no por quien está comentando que quién es Loli Pérez, sino, no por quien está comentando, sino por cómo se ve. A veces, visto desde afuera, la mayoría de las ocasiones, o por lo menos esa es mi impresión, no sé si estén de acuerdo, es así como de que, ya, güey, nada más, dile, ahí te quedas. Si fuera un castigo, te hubiera llevado, pues no sé, Osman, y te hubiera llevado, me hubiera dejado que te cargara el señor Plátano, y pues ya, ¿no? Pero lo hago porque te quiero, y no creo que tenga que darte más explicaciones de que por qué te estabas rompiendo la madre. Claro. Por eso lo estoy haciendo, punto fin. Si no lo entiendes, no estás obligado a hacerlo. ¿Sí me estoy explicando en ese sentido? También un punto importante, yo creo, Charlie, es ver, como lo mencionabas, la cuestión de edades. Porque a mí me ha tocado ver personas que dicen, es que yo le quiero poner un límite a mi hijo. ¿Cuántos años tienes, señor? Pues 46 y ya ni vive conmigo, pero es por su bien. No, señor, eso es por metiche. No es por otra cosa, no es por su bien. Entonces, también tiene que ver mucho la cuestión de edades, cómo puedes manejar el límite con esa persona. Porque también no puedes estar como tal metiéndote en la vida o tratando, pretendiendo poner un límite cuando ya no es tu labor como tal. Exactamente. Que precisamente lo decías tú, ¿no? El límite es saber hasta dónde llega el otro, hasta dónde llega yo, hasta dónde llego yo y la funcionalidad que tiene. Si no, si sale fuera de esos parámetros, no es que, lo voy a decir de esa forma, porque por lo menos desde mi punto de vista creo que sí aplica, pues no es un límite. Claro. Si no te está dejando claro a ti hasta dónde puedes llegar, no es un límite. Esto que dices, es que quiero ponerle límite a mi hijo, si no vive contigo, ya, siéntese, señora. Siéntese, ¿sí me explico? Entonces, pues creo que tiene bastante relevancia. Por supuesto, todos los comentarios, deberíamos de poner por lo menos ese letrero de todos los comentarios aquí descritos son responsabilidad de aquel quien los emite, ¿no? Para no llevar a otro tipo de problemas. Esperemos que haya sido de ayuda el comentario, nada más como comentario, eso es. Dice Diana Gold, hola Charlie y César, gracias por este tema tan importante e interesante. Considero que poner un límite es prevenir siempre y cuando se explique de una forma clara, empática y con amor. En el caso... ya la regué. En el caso de... Permíteme corregir mi error, Diana, a quien mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, por supuesto, también compañera del grupo Samadhi, y ya la regué. Y al rato nos vemos. Y al rato nos vemos. No, vamos a leerlo acá porque ya... ya está. Dice... La amenaza... sí, cierto. No sé por qué, bueno... de una forma clara, empática y con amor. En el caso de los niños, luego los papás les dan muchas vueltas y lo hacen con regaños. En mi experiencia, los niños son muy inteligentes y comprenden
cuando les explicas de forma clara y sin tanto rodeo. Pues es eso, o sea, te lo explico porque te mereces una explicación por respeto y meramente por ello, no es con otra intención. No voy a justificar, no voy a querer pues hacerlo ver de otra forma, ¿no? Simplemente es lo que corresponde, por respeto. Decía, perdón, la amenaza. Chale, ¿qué tal si no quería llegar? Oye, ya me comprometiste, pero bueno. No, un saludo y un beso, un abrazo, mi amor, te amo, y al ratito nos vemos en la casa. Hecho. Ya estás. Dice, también mando un fuerte abrazo. Dice Beatriz Brito, gracias, sonrisitas. En cada transmisión aprendiendo algo nuevo para mejorar la calidad de mi vida. Gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti, Beatriz. Gracias, Betty, es paciente mía, quien mando un fuerte abrazo, por supuesto, con respeto y cariño. Y pues esa es la idea, ¿no? Que funcione o poder aportar algo que le sirva. Poder aportar algo de utilidad. Dice Lucero García Matorral. Me imagino que estaba respondiendo otra de las preguntas que hacía, ¿no? Así como de las palabras que no me acordaba. No, cuando estabas, te perdiste la palabra de cuando hiciste lo de la cerca, de un lado estaba... Ok, sí, del Ya rebobina más rápido. Sí, se me va la onda, pues también. Muchísimas gracias, Lucero, por auxiliarme en estas situaciones. Dice Olga Esparza, buenas noches, Olga. Dice, se está moviendo mucho esto, perdón. Guadalupe Martínez Oliva, en lo personal escucharlos me ha servido mucho, gracias. Sigue adelante, eres un ejemplo, Carlos. Gracias, Guadalupe, gracias por el comentario. Hacemos nuestra chamba, lo hacemos con mucho gusto y pues, como ya lo decías, con la intención de aportarles algo para funcionar, o ¿cómo lo decías? De utilidad. Dice Andrés Gil, por eso bien dicen, entre más conciencia, más conocimiento. Más poder, ¿no? Sí, creo que era la palabra, ¿no? Sí, algo así. Sí. Se podría plantear hasta más responsabilidad, si lo quieres ver así. Pues más responsabilidad, el conocimiento es poder, no lo sé. Creo que bastantes referencias hay de ello, ¿no? Como poder de responsabilidad, porque lo dije hace rato con la frase del tío Ben, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero bueno, sí, es parte de lo que se adquiere dentro del tema. Y finalmente dice Yair Misael Hernández, hola, buen día, saludos. Entonces tenemos que reforzar nuestra autoestima para poder mantener un límite o poder aplicarlo. Muchas gracias, súper chingón el tema. Muchísimas gracias a ti, Yair Misael. Creo que, si me permites, y si estás de acuerdo también, una pequeña observación. Lo hemos dicho también anteriormente con respecto a los debeísmos o esta cuestión del debes, el tienes. Más que el que sea, yo suelo ser quizá un poco más tosco en otras situaciones o en otras circunstancias, para cuando me dicen es que tengo que trabajar con mi autoestima, yo personalmente suelo referirme así como, pues no es a huevo, o sea, si no quieres, no. Nada más que si no lo haces, asume la responsabilidad de no hacerlo. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea por querer, por desearlo, me atrevería, quizá no tanto por ello, pero valdría si fuese por necesitarlo. Pero vaya, que surja del quiero, del yo quiero hacerlo. Porque si viene desde el tengo que mejorar mi autoestima, ay, qué hueva, ¿no? Busquemos la automotivación, que es el encontrarle el beneficio a hacer determinada acción. Por ejemplo, quiero mejorar mi autoestima, porque decías, fue una referencia nada más hace rato que decías que la autoestima por los suelos sí, bueno, vuelvo a dejarlo así, baja autoestima. ¿Por qué quiero trabajar mi autoestima? Pues porque ya no quiero percibirme como que no puedo decidir qué hacer. Entonces, vayas a encontrarle un sentido al por qué yo quiero hacer ciertas cosas. Yo lo pongo así. No es lo mismo que me digan a mí, por ejemplo, en mi oficina, ¿tienes que barrer tu oficina? Yo la veo y digo, sí es cierto, se ve bien porca. Y lo hago, pero con un chingo de hueva. Pero si yo soy quien se propone darse cuenta de ese tipo de cuestiones, y digo, quiero limpiar mi oficina para que se vea más limpia, o para que se vea más ordenada, o para sentirme más cómodo, entonces cambia la intención con la que se hace. El beneficio, ¿no? Por supuesto, entonces, insisto, si se me permite el comentario, que de todos modos ya lo hice, con todo respeto, por supuesto, que sea sugerencia,
quiero hacerlo, más que tengo que o debo de, como un pequeño comentario. Entonces, pero sea de utilidad también. Y pues bueno, nos vamos despidiendo, ¿te parece? Y finalmente ahora sí, dice Lucero García, es un gusto auxiliarte, y unas manitas así. Pone Yair Misael, ok, gracias. Gracias a ti, de verdad, y es con todo cariño y respeto. Para todos los que hacen comentarios, creo lo hacemos si una intención se tiene, más bien si una intención no se tiene, es la de ofender o de agredir. Entonces, muchísimas gracias por la confianza, por lo que comentan, por lo que nos hacen de alguna forma partícipes, por integrarse también, por supuesto. Y pues seguimos aquí. La próxima semana vamos a dar una checada a ver si hay de dónde sacar, pero para ver a más profundidad. Y por supuesto, esperando vernos la próxima semana con el gusto de siempre, haciéndoles partícipes de esto y agradeciéndoles siempre el tiempo, el espacio y pues la oportunidad de convivir unos breves momentos. Gracias a ti, César, por la compañía, la amistad también, y pues aquí andamos. Gracias, Charlie, y de igual manera, agradeciendo el tiempo, el espacio, la amistad. De verdad que yo me la paso muy bien, me relaja mucho el estar aquí platicando. Cuando ahorita ya está integrando el Gil, aquí nos anda acompañando. Sí, aquí anda. Y también pues, es como otra convivencia. Y de verdad es muy agradable para mí el poder estar aquí compartiendo. Le doy gracias a un poder superior que me permitió nuevamente estar aquí con ustedes, aportando, dando un punto de vista y pues tratando de que algo les pueda ayudar, que esa es la intención. Y pues como dices, todavía de este tema de los límites, pues hay mucha tela de donde cortar. De hecho, a mí me preguntaban que si lo podíamos hacer más específico en cuestión de límites con la pareja, límites con los hijos, límites con los papás, como lo habíamos tocado la vez pasada. Sí, sin problema. Que lo iba a comentar. Y pues como te digo, gracias, Charlie, y esperando que compartan, de verdad esto nos sirve de mucho. Y pues aquí nos vemos la próxima semana, si así Dios lo quiere, ¿no? Así es, primeramente Dios, y con todas las bendiciones a todos. Cuídense mucho, pórtense mal, háganse responsables, por supuesto, hagámonos responsables. No me voy a hacer yo responsable, y éxitos y bendiciones a todos. Dios nos bendiga. Gracias. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.